El miedo forma parte de cada ser humano. Claro. O sea, es normal que sintamos miedo, es normal que tomemos decisiones erradas, porque todos los inicios lo hacemos muy emocional. Porque como dice Tony Robbins, si tienes salud, tienes muchos sueños, pero si no tienes salud, tienes un solo sueño y es recuperar tu salud. Y desde la pasión. Lo pensaba mucho y él era hacerlo como yo quiero, al igual que... Familia de Zen, un saludo desde la capital del mundo. Hoy vamos a hacer un episodio sumamente diferente, aprovechando que cambiamos de clima y vamos a traer nuevos episodios a la naturaleza para que conozcan un poquito más de la ciudad de Nueva York y de todo lo que el emprendimiento nos rodea. Hola, una vez más, bienvenidos a Zen Emprendimiento con Propósito, y esto es algo que fluyó muy orgánico y espero que les pueda gustar. Este episodio comienza primero porque nos encontramos para charlar de algunos proyectos que tenemos en mano, como se dice. Entonces vamos a hacer como estos episodios en diferentes partes de la ciudad, contando nuestras anécdotas de cómo comenzamos y cómo ha sido todo ese proceso. Bienvenidos a la capital del mundo. Cualquier sugerencia, cualquier tema que quieras que toquemos en estas pequeñas cápsulas que vamos a hacer durante todo el verano, bienvenido sea. Hoy traemos un episodio sumamente solicitado y es un tema popular que cómo nosotras como emprendedoras evitaríamos en esta nueva versión. ¿Qué no haríamos si volviéramos a empezar? Muy buena pregunta, porque es cuando uno comienza a mirar hacia atrás y de verdad que ha pasado mucho tiempo y hemos tenido bastantes desafíos. Sí, mucho aprendizaje. En realidad, cuando llevamos a la acción es donde podemos aprender realmente, corregir y avanzar. Y yo creo que eso es lo más bonito del emprendimiento, porque cuando accionas es donde viene el aprendizaje. Así es. Cuando tú ahorita tocas, ¿qué no haría? Me pongo a pensar en tantas cosas, pero una de las cosas que no haría, de tantas, es como hay veces que nosotros no le damos el valor a nuestro trabajo por simplemente como encajar o empatizar con ese paciente o ese cliente que viene hacia nosotros, porque nosotros pensando que dando un precio barato, económico, como quiera llamarlo, vamos a traer más clientes, y lo que hacemos es desgastarnos. Pero creo que eso uno lo aprendes con el pasar del tiempo, con cada día viviendo una experiencia y viendo el crecimiento. Yo digo, al día de hoy yo no es prepotencia ni nada, pero no regalo mi trabajo porque sé la calidad y la experiencia que vive cada paciente en mi lugar de trabajo. El miedo forma parte de cada ser humano. Claro. O sea, es normal que sintamos miedo, es normal que tomemos decisiones erradas, porque todos los inicios lo hacemos muy emocional. Exacto. Muy desde la pasión de qué es lo que me gusta y es lo que quiero. Y pero es de la necesidad como de encajar, como de llegar a la meta, y a veces uno en ocasiones quiere como ni ir caminando ni nada, sino correr y llegar ya. Y ahí es cuando uno se estrella con muchas situaciones que lo hacen recapacitar y pensar. Estamos hablando de qué año, más o menos. ¿Tú empezaste en qué año? Yo empecé en el 2015, comencé en mi casa, 2015, 2016, 2017, ya finales del 2017 fue cuando salí de mi casa. Y también tenemos que rescatar que en esa época la información no estaba como sí, o sea, como yo digo, ahora, sí. Exacto, yo digo que tú que nos estás viendo y quieres emprender y tienes miedo, mi corazón te digo, hoy en día tienes todas las herramientas que no tuvimos nosotras para educarse sin tener dinero. No, o sea, yo a veces digo, pero venga, ¿cómo fue que yo comencé tan empíricamente? Porque yo veo que hoy hay muchas herramientas, YouTube, TikTok, Instagram, donde te educan de todo. En el tiempo de antes, y no, pues tampoco es que estemos tan viejitas, pero no había eso. No, pues sí, hay que sumarle que después de la pandemia muchas personas, máster, empoderados en cada quien en su área, se dedicó también a educar onlinemente y gratuitamente también. Así que en YouTube vemos mucha información valiosa, y si en este momento tú estás empezando y tienes tus dolores claros, precisos y concisos, la información la vas a encontrar. Dado que este episodio es por una persona que tiene como ese miedo de emprender, pero tiene el talento, tiene como
todo, que yo digo que, o sea, si sale de ese miedo, si rompe ese miedo, da ese paso adelante, yo creo que también va a ser una persona muy exitosa. Entonces, como ella, creo que tú también puedes tener ese miedo y te digo que edúcate, busca todas las herramientas que están a la mano para poder comenzar desde el principio, desde el principio como debe ser, educándose en finanzas, empoderándose más en muchas áreas del nicho al que se va a dedicar. Algo que yo no haría si volviera a Sí, empezar. eso te iba a decir que No pensarlo mucho, porque como tú dices, yo duré meses, antes de yo empezar en mi casa, yo empecé en una peluquería, que fue donde nos conocimos, y muchas personas me decían, Vita, emprende, yo te veo con otros ojos, tú puedes, y lo pensé mucho, o sea, también Mira que yo sufría tengo, de mi miedo. yo tengo borrado totalmente la Julie que tenía miedo. O sea, no me Sí. preguntes por qué, pero hasta ahorita que lo recuerdo, y Ajá. ya como que, Ajá. pero realmente yo en ese momento no me acuerdo de la Julie temerosa, pero Sí, porque sí. como seres humanos a veces sabemos mucho ocultar nuestros miedos, pero para durar 2 años en un salón consecutivo, sabiendo el potencial que tenía, también me paralizaba mucho el miedo de que, y si salgo aquí, no consigo clienta, y quién me va a seguir hasta mi casa, y todo ese poco de preguntas que uno mismo se sabotea. Sí, es verdad. Entonces, algo que no volvería a hacer sería sabotearme y desconfiar en mis dones y talentos, porque algo que he aprendido con el tiempo es que si está en tu mente puede crearse en su realidad, y eso lo vamos a entender cuando llevemos a la acción. Cuando nosotros llevamos a la acción, sí o sí, el universo lo único que tiene que darte es responderte positivamente, y también con aprendizaje que en el momento no lo ves tan positivo, es positivo a la larga. A la larga, ajá, sí, exactamente. A la larga lo vamos a aprender porque en ese momento no nos gustó tanto. Y toda acción tiene una reacción, así que si tú estás actuando para emprender, estás dando tus primeros pasos, si lo haces con ese empeño y con esa pasión, créeme que no hay por qué salga mal. Y si en algún momento no salen las cosas, era porque no era ahí. De pronto tu propósito es otra cosa, pero no pasa nada, lo intentaste, porque yo creo que un sentimiento es el hubiera hecho, y el tiempo va pasando y no hubiera hecho y no hizo fue nada. No, y algo tan chévere es permitirte escucharte, porque el alma como que te habla. Uno sabe cuando no es ahí, y uno sabe cuando tiene que salir de un lugar o cuando Sí, cumple el ciclo. O sea, tu alma lo sabe, tu mente te dice cosas. Pero el miedito y veces no te deja. Y es sí, como la voz del miedo te sabotea. Sí, es como cuando yo ya sabía que tenía que salir yo comencé mi negocio, fue en un apartaestudio, ni siquiera fue en un apartamento, fue en un apartaestudio muy pequeño, y yo ya sabía, yo llevaba ya muchos meses diciéndome y sabiendo, y el universo me mostraba que yo ya estaba lista para salir, pero era el miedo, y qué tal que no consiga para la renta, y qué tal que no me sigan, y qué tal, y duré así un tiempo, sí, echando cabeza, sí, también, obvio, tuve ese miedo de salir. Esa vocecita que te dice no, y cómo vamos a hacer, y de dónde vamos a sacar, y sí, es verdad. Pero cuando accionas y le haces caso a esa llama de emprendedor que tienes por dentro, sí o sí, todo va a fluir. Bueno, o sea, ¿qué conclusión para no hacerlo tan largo este episodio? En definitiva, de las primeras cosas le daría no dudaría de darle el valor que merece mi trabajo. Ese sería como lo primero, que si se devolviera el tiempo no haría eso. Le daría más el tiempo, el valor a mi trabajo, porque a veces uno por querer hacer más se descuida a uno mismo. Yo veo fotos de hace años cuando hice la inauguración que pasé en el Bateman. Yo no hice ninguna inauguración porque me autosaboteé, ¿no? Bueno, porque no sé, ese es otro episodio. Entonces, como que ya cuando me pasé al segundo piso, hice un brindis, no sé qué, pero yo miro las fotos de ese tiempo y yo digo, wow, cómo yo me descuidé, cómo tenía más sobrepeso. Pues no estoy flaca, pero tenía demasiado sobrepeso, y era porque yo vivía y todo para hacer una clientela, y me descuidé demasiado. Pero ahí sí te defiendo un poquito, porque
Es muy fácil ahorita que tenemos la información de decir me saboteé demasiado, pero en ese No, sí, momento no claro. había la información de decir que ahorita tenemos muchas herramientas, Sí. de que si nos inflamamos por las emociones, nos inflamamos porque no tomamos acción, nos inflamamos porque no tomamos las decisiones, porque no escribimos, porque no fluimos. Entonces, en ese año no había esta información que hoy en día estamos en la era de la conciencia. Así, Entonces, como exactamente. estamos en la era de la La conciencia, era dorada. hoy es muy fácil decir, estaba así porque me descuidé, pero es que no teníamos la información para no estar así. Exactamente. Sí, el enfoque solo era, pues, que funcionara. Ujú. O sea, Sí, la energía era quiero que funcione y sí quiero o que sí. funcione. Entonces, la energía como está en que quiero que funcione mi emprendimiento, se nos olvidaba que éramos un ser humano también. Sí, tanto así que un día, o sea, ya no me podía levantar de la cama. O sea, fui al hospital y era, no señora, descanse. Y que tenía 20 y algo de años, como 27 años, o sea, y descanse, usted tiene mucho estrés, tiene los nervios inflamados. Y yo decía, y yo tras de que me estaban diciendo eso en urgencias, y yo decía, no, pero yo mañana tengo la agenda llena, ¿yo cómo voy a cancelar las clientas se van a ir para otro lado? O sea, una cosa loca que de verdad que a veces uno se apasiona y ama tanto el emprendimiento que ha construido que se olvida de uno. Y eso no les puede pasar tampoco, porque hay que tener ese equilibrio desde el principio. Entonces tenemos que rescatar. O sea, si Dios te da la idea de emprender, no dures tanto en tomar acción, porque cuando tomas acción te pasa como Joana, tomó acción, tuvo agenda llena, pero aquí es donde tú vas a recordar este episodio. Tengo agenda llena porque tomé acción, pero no me puedo descuidar yo como ser humano porque qué va a pasar con esa agenda y qué va a pasar con esos deseos y con esos sueños anhelados que están en mi corazón. Sí. Entonces estamos en la era dorada, por favor, vaya, infórmese y puedes tener un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Porque como dice Tony Robbins, si tienes salud, tienes muchos sueños, pero si no tienes salud, tienes un solo sueño y es recuperar tu salud. Y eso es un aprendizaje que nos queda de nuestros inicios. Así es. Sí o sí. Así que darse mucho amor, amor propio, porque hoy en día, y no es que esté de moda ni nada de, o sea, obviamente que todo el mundo habla de amor propio, de propósito, de todas esas cosas, pero realmente si nos ponemos a pensar, es que es demasiado importante amarnos a nosotros mismos para poder dar amor. Y hay veces, digamos, yo en ese tiempo recuerdo que vuelvo y digo, o sea, solo era como el emprendimiento, amor para mi emprendimiento, todo para mi emprendimiento, y yo qué. Y algo que también tenemos que rescatar aquí es que no nos podemos comparar con el sexo masculino, porque el sexo masculino Sí, total. no es emocional como nosotras. Nosotras las mujeres somos emocionales y nos manejamos muy diferente. Entonces, si nosotras no nos autoconocemos, no nos autoconsentimos, no vamos a poder evolucionar con todos esos sueños que queremos. Exacto. Y que cada una nos manejamos de diferente manera, pero emocionalmente. Sí, es verdad, ¿no? Toca consentirnos, mimarnos a nosotras mismas, porque si no lo hacemos nosotras, y no lo digo desde ningún victimismo ni nada, pero si nosotras no nos ponemos como prioridad, ¿cómo queremos ser la prioridad de otra persona? O sea, eso no va a pasar. Y hablando de prioridad, ese sería como mi segundo que no haría si volviera a empezar. ¿O sí? Sí, porque cuando empezamos queremos complacer a todo tipo de clienta, queremos complacer al mundo y al Raimundo, y ahí es donde nos olvidamos. Es verdad. Entonces, por ejemplo, nosotras como manicuristas yo me acuerdo empezamos. que tú atrás, o sea, yo llamaba, hola Julie, ¿qué haces? Trabajando, o sea, cualquier hora del día, Julie estaba trabajando, o sea, Julie no tenía vida social. Sí, nada. Y en verano usted no veía, yo creo que ni el sol. No, me costó Sin mucho exagerar. aprender, sí, me costó mucho entender que esto está dentro de mí y que lo que yo quiero en mi contexto lo tengo que crear dentro. Es verdad. Sí o sí. Entonces yo era una persona que atendía de 7 a 8 clientas diarias, Sí. porque yo empecé en mi apartamento, vivía sola prácticamente y mi vida era hacer uñas. Entonces, por no aprender a decir que no, me olvidé que era un ser humano. Sí, yo creo que en mi caso no me olvidé tanto porque tengo un hijo y desde ese entonces estaba más pequeño, dependía de muchas cosas de actividades de mí y tener que compartir con mi esposo y con mi hijo, entonces era como que tenía eso, si no, yo creo que
igual, o sea, Sí, total. 24/7 por el emprendimiento. Y eso es algo que no haría si volviera a empezar, o sea, Tienen que tener equilibrio, o sea, y no negociable, equilibrio. sí, porque a la final las clientas van a entender si las sabemos educar Exacto. y sabemos colocar nuestro horario, ellas lo van a entender porque a la final todos somos seres humanos. A mí me funcionó mucho, mira, los primeros años cuando salí de mi casa, yo la daba toda, o sea, no es que no la dé ahorita, ¿no? Pero la daba toda en el sentido 24/7, domingo, sábado, la hora que fuera, como fuera, yo atendía, yo estaba ahí, pero yo siempre manifestaba, de verdad, o sea, no es porque esté de moda, pero siempre, y yo decía, algún día voy a tener mi horario así, algún día va a llegar el momento en que yo puedo poner estas reglas y tienen estas políticas en el negocio y se van a cumplir. Al final del día, siempre, digamos, uno al principio quiere tener mucha gente, pero a medida que tú vas creciendo, que vas avanzando, tú vas a ir diferenciando cuál es tu cliente ideal. Y yo te puedo decir al día de hoy, con la gloria de Dios, que tengo las personas que van a llevar a Ceti son los clientes ideales que yo hace 4 o 6 años quería. ¿Por qué? Porque tú dices, se educan desde el amor, se educan desde la experiencia que nosotras brindamos en cada uñas o en cada tratamiento que uno hace. No, y hablando de la era dorada, que estamos en la época de la conciencia, tenemos que tener en cuenta que somos 99.9 energía y la clientela que vamos a traer son las personas que somos nosotras mismas. Entonces, si quieres tener una clienta abundante, que sea generosa, que le guste tu servicio, ese es el tipo Esas de son mis cliente que tú clientas. tienes que reflejar afuera. Entonces, tú tienes que ser la clienta que tú quieres atraer. Sí o sí, es una verdad absoluta. Sí, no, y cuando una cliente, de pronto antes mi nivel de conciencia era muy bajo y a veces cuando se le va a uno una clienta y la ve en otro lado, uno queda como, ¿qué hice? ¿Pero por qué se fue la clienta? Y no, es que uno tiene que entender que ya no se vibra igual, que ya no vibramos igual, que hay unas necesidades que en otro lado se las pueden brindar y yo estoy para brindarles las necesidades a otros clientes y eso no está mal, porque uno comenzando, y lo digo a ustedes que van comenzando y se van viendo de pronto sus ventas pueden que no estén buenas hoy o mañana y ya se bajonearon, o esta clienta hoy la atendí pero mañana no volvió, fue a otro lado y usted se da palo, no duerme y comienza a cuestionarse, pero ¿por qué esa clienta me cambió? Pero no sé qué. No, o sea, no pasa nada. Míralo desde la mejor manera, cómo puedo mejorar, cómo puedo solucionar y mañana será otro día y mañana me llegará otra clienta mejor o tendré mejores ventas. Totalmente no cometamos en el error de entregarnos al odio. Sí, total. Porque sí. aunque deje de ser eso yo tu ya no haría, yo clienta, ya no me entregaría al odio, ya no viviría en la de piedra como dice Tito, eso ya no. Y aunque te entregues al odio con la cliente y ya dejes de ser tu clienta, pues no deja de ser un ser humano que en tu Sí. momento estuvo cuando se requería. Y cuando tú cambias tu energía, tu clientela también cambia, tu negocio cambia y tu equipo de trabajo cambia. Y sí, claro, tu equipo de trabajo cambia. Todo va evolucionando y todo tiene que ir cambiando, obviamente, para beneficio tanto del negocio como de uno mismo. O sea, total. Y tener esa mentalidad abierta de que todo no es para siempre y las cosas van mejorando a medida de que tu mentalidad mejora. Sí, ¿no? Y que lo que hay es personas, o sea, hay muchas personas, unas van, otras vienen. Eso sí, yo también, porque anteriormente, hace muchos años, como que no tenía ese nivel de conciencia y uno sí se daba duro, decía que no digamos en mi caso, que no la traté bien, que no le hice, le hubiera bajado el precio, pero hoy en día yo primero no le bajo el precio porque sé la experiencia y los resultados que brindo y segundo, como que ya he aprendido eso, entonces yo te invito a que no te des tan duro cuando las ventas bajan o el cliente no vuelve, más bien pregúntate qué te hizo falta o qué requieres para mejorar. Total, y es que hablando de precio, que puede ser otro episodio, si te interesa que hablemos de precio, podemos hacer un episodio totalmente de 1 hora y no sobra tiempo para hablar. Y todavía falta. Pero el precio no tiene que ver con tu competencia, tiene que ver con tu nivel de merecimiento. Sí, total. Si tú no te sientes merecedor de ese precio y te cuesta hablar del precio,
ese no es tu precio. Ay, no, pues Entonces, dejémoslo para otro sí. tema. Entonces, si tú Otra quieres, cápsula con eso. si tú quieres que hablemos de los precios, de tu agenda, de tu valía de merecimiento, déjanos en comentarios para que hagamos un episodio solo de los precios y de tu agenda. Y también comenta si te gustó la idea que vamos a hacer de las cápsulas de en cualquier parte de la ciudad de Nueva York. Vamos a estar grabando esto para informarles y así hacerlo como diferente. Más dinámico, Claro para que ustedes sí. también conozcan la capital del mundo, que tiene muchos panoramas, tiene muchos lugares bonitos. Así que si usted sabe un lugar bonito, nos puede indicar, nos lo puede dejar escrito ahí para nosotros ir y visitarlo y hacer un podcast. Y vivamos un verano en Nueva York. Así es, un verano en Nueva York, un verano con Zen Emprendimiento con propósito. Una vez más, mil gracias por vernos. Desde el amor para ustedes. Y por favor, compartan si esto resonó, si sabe que resuena con un amigo o un familiar suyo. Bye, bye. Bye.